gusten y vean, hermanos, cuán bueno es el Señor. Me alegra mucho poder presidir la Santa Misa este 19 de agosto, en el que, en el marco del Día del Señor, el domingo, esta comunidad parroquial celebra su fiesta patronal, la fiesta de San Ezequiel Moreno. Y es la ocasión para darle mi abrazo a todos los fieles aquí presentes y a través de ustedes a sus familias, y un muy especial abrazo a su querido párroco, el padre Venancio. Y la ocasión también para orar, no solo por ustedes, con ustedes, sino para que oremos por todos los hombres y mujeres, desde los que están en el vientre de la madre formándose hasta los que ya están para despedirse de este mundo, que habitan en el territorio de esta parroquia, aquí, en la entraña del oriente de Cali, en el barrio Compartir. Sea la ocasión para que ustedes también tengan esta autoestima como iglesia, como comunidad parroquial. Y bien vale la pena que los hermanos y hermanas que nos ven a través de la televisión, que siguen la Santa Misa, vean que ustedes también hoy se ponen de pie con su párroco. Háganlo y dan el aplauso a su santo patrono. Gracias. Es el aplauso que ustedes le dan también a su comunidad parroquial en su día clásico. Se pueden sentar. Seguramente muchos de los que siguen la Santa Misa en otras partes del país y del mundo nos estarán preguntando: ¿y quién es ese señor San Ezequiel Moreno? Y seguramente ustedes todos podrán decir mucho. Para no opacar el mensaje de la palabra, digamos que, como lo dice hoy la primera lectura, el libro de los Proverbios, como todos los santos, fue un hombre, un obispo, lleno de esa sabiduría de la que habla hoy la palabra de Dios, desde la primera lectura tomada del libro de los Proverbios. Esa sabiduría que se construye una casa, que nos hace ubicar dentro de esa casa la mesa, que sobre la mesa nos hace ubicar el pan y el vino como banquetes, que nos hace identificar a los comensales y, sobre todo, esa sabiduría que nos permite, como dice el origen de esa palabra, saborear. La sabiduría no es solo saber, sino también sabor. Saborear el amor de Dios en cada Eucaristía, cada domingo. Y saboreando el amor de Dios hay un resultado. Uno siempre come para vivir, pues aquí viene uno a este banquete y come también para aprender a vivir y aprender a morir, dando la propia vida como Jesús,
dándose uno a sí mismo como Jesús, sacrificándose uno por otras personas. Podríamos decir que esa es la sabiduría de la vida que nos enseña la Eucaristía. Uno viene a la Eucaristía para aprender la sabiduría de la vida y de la muerte, del vivir y del darse, como la aprendió nuestro santo patrono, San Ezequiel. Este santo nació, todos lo saben, por allá en el año 1848, un 9 de abril, y murió un 19 de agosto en 1906. Y acuérdense que lo canonizó el Papa San Juan Pablo II, si mal no estoy de la memoria, por allá en el año de 1992, 11 de octubre de ese año. Pues bien, un santo que se distinguió mucho por esa forma de valorar a los demás, sobre todo a los enfermos. Siempre estuvo muy rodeado de enfermos, y dice incluso su biografía que él dejó como sus propias labores para dedicarse a cuidar a un compañerito enfermo. Y por eso San Ezequiel es de alguna manera como un patrono de los que se dedican a los enfermos, y es sobre todo invocado para los enfermos de cáncer. Quedémonos con el nombre que lleva este barrio, que es el que está iluminado hoy por la palabra: compartir. Y podríamos decir, San Ezequiel es un santo que nos enseña lo que es compartir. Bonito nombre el que llevan ustedes en su barrio y tienen este santo patrono. Si vemos hoy la palabra, sobre todo el Evangelio se centra en esto. La sabiduría de la Eucaristía es participar. Claro, ya lo ha dicho antes, lo primero es creer en Jesús, pero lo segundo es participar de Jesús. No basta solo con creer. Hay gente que dice que solo la fe da la salvación, pero hay que también participar de Jesús. Y esto lo entendieron los primeros cristianos, que no iban a la sinagoga los sábados, sino que se reunían en sus casas los domingos y hacían la fracción del pan. Y no solo escuchaban la palabra y la enseñanza, sino que celebraban el sacrificio de Cristo, la cena del Señor, la fracción del pan, el sacramento del sacrificio y del banquete del Señor, que ya fuimos identificando como Eucaristía, la perfecta acción de gracias. Y miren, esto es realmente lo que pretende la liturgia con todos estos 5 domingos dedicados a la Eucaristía. Los domingos 18, 19, 20, 21 y 22 del tiempo ordinario de la liturgia. Hoy estamos precisamente en el domingo 20. Y fíjense, creer y participar de Jesús, compartir con los hermanos, compartir. Por eso Jesús insiste: el que no come y no bebe de este banquete de la Eucaristía no tiene parte conmigo, no participa de mi vida, no participa de mi sacrificio, de mi cruz, no participa de mi humanidad, de mi cuerpo, de mi sangre. Esas son todas palabras que nos remiten a ese participar de Jesús, a ese compartir a Jesús con los hermanos. Eso significa la palabra comunión, común,
participación, no común unión, sino común participación en Cristo, común participación de Cristo Jesús. Eso es la comunión. Que todos comemos del mismo pan y bebemos del mismo cáliz del Señor. Que todos nos unimos en el Señor a través de la comunión eucarística, que es toda la misa, pero sobre todo el acto de comulgar. Pues queridos hermanos y hermanas, recibamos esta palabra y entendamos que ese compartir con el Señor y con los hermanos ha también de prolongarse en un saber vivir, en un saber aprovechar la vida y vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios, y no vivirla según el libertinaje humano, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. No una vida de borracheras, sino una vida en donde aprendemos a embriagarnos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús y del Padre Dios. Es decir, una vida en la que caminamos por el camino que es Jesús, guiados por su Espíritu. Y por eso es una vida en donde está muy bien situada en primer lugar la acción de gracias, pero está situada la oración, está situada la alegría, la fiesta, el canto, el compartir, la música, todo esto de que habla Pablo a los Efesios. Y el Evangelio insiste mucho en que tengamos esta participación de Cristo muy viva en la Eucaristía, pero que también entendamos que es un compartir con Cristo su cruz, su sacrificio, y entendamos que es un compartir con Cristo su humanidad, su carne. En la institución de la Eucaristía, Jesús no dice tengan y coman que esto es mi carne, dice coman que este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, este cáliz este vino es mi sangre derramada por ustedes y para el perdón de los pecados. Pero el evangelista Juan es mucho más radical, y como había mucha gente que trataba de decir que Jesús no era un ser humano, o que otros que decían no, ese ser humano que conocemos, que es el hijo de José, de María, sus parientes los conocemos, que es el hijo del carpintero, y ahora se la da de panadero del cielo, hablando del pan del cielo, y creían que Jesús no era sino un ser humano. Los dos extremos, unos que creen que Jesús es un ser netamente divino y olvidan la humanidad, otros que creen que Jesús es un ser netamente humano y olvidan la divinidad. No, Juan nos explica, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y su carne es verdadera, tan verdadera como la carne del cordero pascual que comen los judíos en su cena pascual para celebrar la liberación de Egipto. Su carne es verdadera, tan verdadera incluso como la que comen los paganos cuando sacrifican animales a los ídolos y después se sientan a banquetear con esos animales sacrificados. A todo esto se refiere de alguna manera este evangelio que hemos escuchado. Que nosotros nos sintamos felices de tener esta gracia, no solo de la fe, sino de participar de Jesús en la Eucaristía. Que nuestra vida sea también este compartir que va transformando no solo la vida de cada uno, sino la vida de una familia. Una familia en cierta forma se transforma desde la mesa de la casa. Hay familias que tienen una mesa y nunca se sientan juntos alrededor de ella. Esta mesa del altar nos tiene que ir ayudando a transformarnos en una familia, en la familia de hermanos
porque somos hijos de Dios, en el pueblo de Dios, en una nueva humanidad. Celebrar la Eucaristía es crecer, es mejorar, es avanzar con esta sabiduría, con este sabor, este gustar a Cristo, para que cada día nos parezcamos más a Él, seamos más esa nueva humanidad y esa nueva creación que se ha inaugurado con Cristo. Pedimos al Señor hoy, por intercesión de San Ezequiel Moreno, el patrono de esta comunidad, que bendiga a todos, sobre todo que bendiga a los enfermos. Seguramente hay enfermos de cáncer que me están oyendo. Yo hoy quisiera que todos alzáramos la mano desde ahí, desde donde estamos sentados, y les digamos a los enfermos, a todos los que nos están oyendo y siguiendo esta misa: hermanos, hermanas, Cristo Jesús sane sus vidas, llene de salud sus cuerpos. Cristo Jesús los bendiga. Amén. Y tengan la certeza todos que cada vez que nos reunimos en la Eucaristía, no solamente están Cristo y la asamblea de los santos, está sobre todo también María ahí entre los santos y junto a Jesús, y diciéndonos: ánimo, no les dé susto comer de esta carne que es el misterio de la encarnación, Dios hecho hombre en mis entrañas. Ánimo, no les dé susto ser cuerpo de Cristo, porque comen del mismo pan, y ser la carne visible de Cristo ante el mundo, porque ustedes se acercan a esa carne de Cristo, como dice el Papa Francisco, que son los enfermos, y se inclinan ante el enfermo y tocan la carne de Cristo. Qué hermoso poder relacionar este evangelio de la carne de Cristo con nuestra vida de iglesia y con nuestro compromiso con el prójimo, sobre todo con los más enfermos y necesitados. Cristo Jesús sea la salud, la vida y la plenitud eterna para todos. Amén.